Ya chiquillos, bien, vamos a rotar el punto menos 3,5 en torno al origen en sentido antihorario, quiere decir que la cosa va hacia allá. Ya, para entender esto, igual quiero que podamos repasar un poquito el tema de seno y coseno, para que veamos los signos que esto va a tener. Entonces, si recordamos un triángulo, aquí en el primer cuadrante, el ángulo que nosotros vamos a tener, cualquier punto que esté dentro como del primer cuadrante, es decir, dentro de este espacio, si se dan cuenta, todos los puntos que vayan a estar acá, siempre ambas coordenadas van a ser positivas, cualquiera de las coordenadas que vayamos a utilizar siempre son positivas. Por lo tanto, cuando vayamos a calcular seno y coseno, siempre van a ser también positivos. Pero veamos qué pasa si tengo un punto que está en el otro cuadrante, es decir, en el segundo cuadrante. Si se dan cuenta acá, la x siempre va a ser negativa. Por lo tanto, el coseno de esto, de cualquier número que está acá, siempre va a ser negativo. Y seno siempre va a ser positivo. Esto en el segundo cuadrante, porque cualquier punto que está acá siempre va a ser negativo, positivo, ¿cierto? En el tercer cuadrante vamos a tener que los puntos van a ser negativo y negativo, ¿cierto? Negativo en la x, negativo en la y. Y en el último punto vamos a tener coordenadas que van a ser positivas, negativas. Quiere decir que acá, en el cuarto cuadrante, este que está aquí, vamos a nombrarlo como cuarto, este es el tercer cuadrante, el segundo cuadrante y primer cuadrante. En este siempre van a ser de esta forma. Van a ser positivo, negativo. Voy a hacer aquí un resumen acá arribita. Entonces acá es positivo, positivo. Aquí va a ser negativo, positivo, negativo, negativo y positivo, negativo. Hablando de los cuadrantes en el plano, ¿cierto? Cualquier punto. Por lo tanto, en este lado, coseno, que representa la x, ¿cierto? Cuando yo tiro un triángulo acá, la parte que está acá abajo, la puedo calcular como cateto adyacente partido en hipotenusa. Y cateto adyacente hipotenusa siempre va a ser coseno. Y el que está al frente va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, esto va a ser seno. Ya. Entonces, ahora que ya tenemos eso presente, supongamos que tengo un punto que está aquí en el primer cuadrante. Supongamos que tengo este punto que está acá, el punto 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5,3. Y yo quiero rotar este punto en ciertos ángulos. Supongamos que lo voy a rotar en 60 grados. Voy a rotarlo en 60 grados. Lo voy a rotar hacia allá, ¿cierto? En 60 grados y me va a quedar, supongamos que por acá, 60 grados. No sabemos qué punto exactamente. Ahora, ¿cómo yo puedo saber bien en qué parte me va a quedar este ángulo, o sea, el nuevo punto, ¿cierto? Fíjense de que acá yo ya tengo cierto ángulo de elevación. Yo ya tengo algo. Entonces aquí yo sé que existe cierto ángulo que todavía no conozco. Y aquí viene la parte interesante. Vamos a tratar de hacer un cuadradito con esto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y también 5 para arriba. 3, 4, 5. Si se dan cuenta, esta diagonal que está acá, 5,5, me marca particularmente los 45 grados. Y también van a haber 45 grados en este otro lado, ¿cierto? Por lo tanto, este ángulo alfa es menor que 45 grados. Qué sé yo, van a ser unos 40, unos 35, 38, etc. Uno de esos valores. Ya, ¿y de qué me sirve saber esta cosa? Me va a servir porque aproximadamente el alfa va a estar aquí. Por lo tanto, cuando yo rote esto en 60 grados, supongamos que fuera justo 44. Y yo lo roto en 60 grados, cuando lo sume, esto me va a dar 4, 10, 104 grados. Y los 104 grados me van a quedar por acá. Porque aquí están los 90, ¿cierto? 90, 180 grados, 270 y aquí me doy la vuelta completa. Por lo tanto, los 104 grados van a estar aproximadamente por acá. Eso es lo más grande que me puede quedar, ¿cierto? Y lo más pequeño, en este caso sabemos que estaba cerca, por donde creo que habíamos hecho por aquí esto estaba cerca de los 45, pero fíjense que no era 45 exactamente. Esto aproximadamente era unos 35 quizás. Entonces si yo sumo 35 más 60, igual, ¿qué es lo que voy a obtener? 95, es decir, igual me va a quedar por acá.
¿cierto? Igual me va a quedar dentro del segundo cuadrante, ¿sí? Ahora, en el segundo cuadrante, si recordamos, los ángulos van a tener particularmente, los puntos van a ser negativos, positivos. Por lo tanto, acá el coseno va a ser negativo. En este lado aquí va a ser coseno, que va a ser negativo. Ya. Y así para cada punto que vayamos a tener en el plano. Para el caso que tenemos nosotros, el ejercicio que está acá, si yo voy a rotar el punto menos 3,5, vamos a borrar estas cositas que están aquí, el punto menos 3,5, y yo lo dibujo en el plano, menos 3, pum pum, 5, 1, 2, 3, 4, 5, está por aquí. Fíjense de que voy a tratar de hacer de nuevo mi cuadrado, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está mi cuadrado. Y si yo tiro mi vector que me está formando este puntito, desde acá hasta acá, fíjense que es menor ese ángulo. ¿Me escucho esta cosa? Este ángulo es ligeramente menor que el ángulo que me va desde el mismo origen hasta acá. Quiere decir que es menor de 45 grados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Es menor de 45 grados. Por lo tanto, este ángulo que está aquí, aproximadamente, irá a ser quizás unos 35 grados, aproximadamente. 35 grados, eso que está ahí. Entonces, hasta acá ya tenemos 90. Por lo tanto, 90 más los 135 son aproximadamente unos 125 grados. Quiere decir que desde acá hasta que llegué hasta aquí, aproximadamente hay 125 grados. Y si a los 125 yo le sumo los 135, 10, 1, 6, 2, son 260. Si acá están los 270, quiere decir que cuando yo rote esto, aproximadamente, debiese quedarme por aquí. Porque por ahí van a estar los 260 grados hasta aquí. Por lo tanto, el resultado de la rotación de esto va a quedar en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, coseno es negativo y seno es negativo. Ya, entonces, ¿de qué me sirve esta cosa? De que ahora vamos a, teniendo en cuenta el resultado, vamos a anotarlo por aquí, va a ser menos coseno y también va a ser menos seno. Teniendo eso en mente, ahora procedemos a hacer todas las rotaciones que nosotros necesitamos. Cualquier rotación que nosotros vayamos a hacer, y voy a tomar de ejemplo un punto aquí en el primer cuadrante solamente, y después vamos a trabajar la fórmula que ustedes ya tienen. Supongamos que yo aquí en el primer cuadrante tengo un punto que es A, B, o punto X, Y. Vamos a ver un punto X, Y. Si se dan cuenta, yo tengo cierto ángulo, que es el que yo voy a rotar. Supongamos que lo voy a rotar aquí en ciertos ángulos. Entonces tengo mi primer vector, que es el punto, y me va a quedar en el X', Y', o le puedo llamar un X1, Y1. Cualquiera de los dos. Vamos a ponerle prima porque refleja la imagen. Y supongamos que voy a rotar este punto en cierto ángulo alfa. Entonces, recordando, acá ya tengo cierto ángulo que es un ángulo beta, ¿cierto? Ya tengo ese ángulo. Y acá yo puedo formar este triángulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo decir? Puedo decir de que el seno de beta va a ser igual a cateto opuesto. En este caso es esta altura que está aquí, ¿cierto? Pero esta altura es I. Cateto opuesto partido en I partido en la hipotenusa, que la voy a dejar como hipotenusa. Y el coseno de esto mismo va a ser cateto adyacente, que es esto que está acá abajo, que corresponde a la X. Coseno de esto va a ser cateto adyacente, que es el X partido también en la hipotenusa. Mi nuevo triángulo, que es este que está acá, ese que está aquí, fíjense que este ángulo que está acá va a ser alfa más beta, ¿cierto? Entonces vamos a tener algo bastante parecido. Seno de alfa más beta va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso es I partido en la misma hipotenusa porque es el mismo radio. Y coseno de alfa más beta va a ser igual a el X, ¿cierto? Que es coseno en la parte de abajo, ¿no? X partido en la hipotenusa. Entonces ahora, usando la identidad trigonométrica de esto, tenemos que vamos a partir por coseno, porque es la X, ¿cierto? Entonces coseno
es coseno de alfa más beta, va a ser alfa más beta, va a ser coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y esto tiene que ser igual a eso que está acá, que es x' partido en la hipotenusa. Ya, ahora, coseno de alfa ya lo conocemos. Este ya lo conocemos. Coseno de beta lo conocemos. Coseno de beta está acá. Entonces vamos a tener coseno de alfa, que es el ángulo que estamos rotando, ¿cierto? Por coseno de beta. Y coseno de beta es x partido en h. Vamos a ponerlo con el mismo verde. Va a ser x partido en h. Menos seno de alfa por seno de beta. Pero seno de beta también lo conozco, es y partido en h. Y partido en h. Y esto va a ser igual a x' partido en h. Si multiplico todo por h, se me van los denominadores, entonces me queda x coseno de alfa, x coseno de alfa, menos y seno de alfa, y esto va a ser mi x'. Pero ahora viene la parte interesante. En este caso particular, esto me queda en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, recuerden que coseno era negativo. Entonces, esto que está acá tiene que cambiarme el signo. Este no. Este sigue siendo positivo, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el traspaso. Vamos a cambiar las variables que tenemos acá. Vamos a bajar un poquito. Entonces aquí me va a quedar que x' va a ser igual a el x, que en este caso es menos 3, coseno de, nuestro ángulo es 135, menos el y, que era 5, seno de 135. Y aquí esto es lo que me va a cambiar el signo, pero vamos a entender también por qué me cambia el signo. Coseno de 135 es lo mismo que yo diga coseno de, vamos aquí a colocar coseno de 90 más 45 y menos 5 seno de 90 más 45. Y aquí vamos a aplicar lo mismo que ya habíamos hecho antes. Entonces vamos a tener, vamos a cambiar el color ahora, que x' va a ser igual a menos 3, vamos a abrir paréntesis, coseno de esto va a ser coseno de 90 por coseno de 45 menos seno de 90 por seno de 45. Cerramos paréntesis, menos 5, paréntesis. Seno de esto es seno de 90 coseno de 45 más seno de 45 por coseno de 90. Y cerramos paréntesis. Y aquí viene lo interesante. Coseno de 90, ¿recuerdan cuánto vale? Esto vale 0. Por lo tanto, todo esto desaparece. Seno de 90 vale 1. Por lo tanto, me queda solo eso. Seno de 90 vale 1. Me queda solo esto. Coseno de 90 vale 0. Por lo tanto, todo esto desaparece. Entonces, ¿qué me queda? X' va a ser igual a menos 3, y fíjense qué es lo que me ocurre, menos seno de 45 por menos seno de 45, y aquí me apareció el signo negativo que necesitaba de antes, menos 5 por, me queda solo eso, coseno de 45, y si se dan cuenta este quedó igual positivo. Entonces x' va a ser igual a menos por menos más, entonces me queda 3 por seno de 45, que es, vamos a bajar un poco, raíz de 2 partido en 2 menos 5 raíz de 2 partido en 2, porque este es el valor de coseno de 45. Entonces, mismo denominador se mantiene, mismas raíces también, entonces podemos sumar esto, me queda que x' va a ser igual a menos 2 raíz de 2 partido en 2, simplificamos, entonces x'
es igual a menos raíz de 2. Ya, y si vemos, raíz de 2 aproximadamente es 1, algo. Y efectivamente aquí, bueno, aquí yo lo hice exagerado, ¿cierto? Tendría que haber estado un poquito más para acá. Efectivamente me queda 1, algo negativo en la X. Entonces nuestra primera coordenada es correcta. De la misma forma, tendríamos que trabajar la segunda coordenada, pero en vez de ocupar esto que encontramos con el X, tendríamos que hacerlo con el Y, ¿cierto? Con el Y'. Y ahí tendremos que ocupar lo que está acá arriba, que recién trabajamos con coseno y ahora tendríamos que trabajar ahora con seno. Y ahí estaríamos con una rotación con ángulos que son distintos del primer cuadrante.